Esta mañana este himno firme hacia adelante nos hace recordar la marcha y el caminar firme y constante que como pueblo y como iglesia del Señor debemos mantener siempre. Vamos a acercarnos a la palabra, es palabra de Dios, mensaje que Él nos ha dejado. Y qué mejor oportunidad que cada uno de nosotros incline su rostro y pueda decirle al Señor: Señor, háblame, enséñame, permíteme comprender tu palabra, que pueda ser iluminado para que pueda tomar acción de aquello que tú me quieres decir para el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Rey, nuestro Dios que vive y reina para siempre. Aquí estamos, Señor, delante de ti, tus hijos, tu iglesia, listos, Señor, a escuchar de tu palabra y a rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dirija y que podamos, Señor, llegar a toda verdad conforme a tus planes y tus propósitos. Nos ponemos en tus manos y una vez más a ti sea el honor y la gloria en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en Apocalipsis. Esta mañana nos corresponde entrar al capítulo 10. Y quiero recordarles que Apocalipsis es un libro lleno de bendiciones. Apocalipsis tiene un mensaje de inspiración, de gozo, de paz, de aliento para el pueblo de Dios. Recuerden que fue escrito en un contexto de penurias, de dificultades para el pueblo de Dios. Y indudablemente este lenguaje que para muchos de nosotros puede ser difícil, complicado, detrás de todo esto, desde el comienzo, el apóstol Juan nos hace recordar estas palabras: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ya desde un comienzo vemos que aquí se nos habla de la dicha y la felicidad que puede experimentar aquella persona que medita y que reflexiona en el libro del Apocalipsis, como reflexionar en toda la palabra de Dios. Ahora aquí surge una pregunta y permítame mencionarlo solo como introducción y como un comentario extra. Algunos se han preguntado, ¿por qué este libro es tan difícil? ¿Por qué este libro está escrito con tantos símbolos? ¿Por qué este libro ha podido llevar a muchas personas a tantas interpretaciones y a tantas suposiciones? Y permítame dar solamente 2 o 3 razones. Hay muchas más, pero creo que entre estas razones hay una explicación de por qué nosotros encontramos escrito este libro con tanta simbología. Una razón es una manera de proteger el mensaje, protección. ¿Por qué? Si hubieran dado detalles con terminología clara, precisa, exacta, es muy probable que la persecución hubiera sido más intensa contra el pueblo de Dios. Los problemas se hubieran agrandado. A veces Dios entre su pueblo habla con códigos, con señales, con ciertos símbolos, como para que los entienda pueblo de Dios. Entre creyentes nos entendemos y podemos nosotros descifrar aquello que Dios quiere decirnos. Esa es una razón. Otra razón es que empata, por decir, encaja con profecías que han sido dadas en el Antiguo Testamento y que ahora cuando las leemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis, se ve cómo todo eso encaja con una precisión tan exacta de todo aquello que se anunció y que también posiblemente fue complicado y difícil de entender. Una vez más se plasma en el libro de Apocalipsis y llega a un entendimiento mucho más preciso. Y la otra razón es que el lenguaje simbólico permite que las enseñanzas y las profecías de Apocalipsis sean relevantes a lo largo del tiempo y que se puedan aplicar en diferentes situaciones históricas. Ustedes se han podido dar cuenta que ese lenguaje que sirve para hablar de lo que va a acontecer en el futuro, también podemos nosotros sacar lecciones para el presente. Aquello que se dijo en el pasado que iba a ocurrir, pues ha servido también para nosotros como instrucción y como enseñanza a quienes estamos en el tiempo presente. Hoy hemos llegado al capítulo 10
Y nos encontramos en este periodo que la Biblia describe como el periodo de la gran tribulación. El capítulo 10 y el capítulo 11 es lo que podríamos llamar un paréntesis. Un paréntesis de todos estos juicios que se han venido dando en el periodo de la gran tribulación. Ustedes recuerdan cuando empezaron los juicios, empezaron con 7 sellos. Pero cuando se terminó el 6º sello, hubo un paréntesis. Ese paréntesis fue el relato de la tarea que cumplieron los 144.000. ¿Se acuerdan de ese segmento de los 144.000? Ahora también empezaron el juicio de las 7 trompetas. Se ha acabado la 6ª trompeta. Y antes de anunciar la última, hay un paréntesis. En ese paréntesis, ¿de qué se habla? Se habla de un ángel que tiene un librito y se habla de 2 testigos. Hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el capítulo 10 que trata el tema del ángel con el librito. Nuestro tema lo hemos titulado Hazlo otra vez. Y está basado en un texto, en una frase que ustedes van a ver más adelante, que está allí en el capítulo 10 y que creo que nos va a orientar a lo que precisamente nos toca a nosotros. No solamente entender de lo que se va a hacer en el futuro, sino lo que nos toca a nosotros realizar en el tiempo presente. Luego vamos a entender y vamos a empalmar mejor el contenido de esta idea, hazlo otra vez. Capítulo 10 comienza así. El versículo 1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Permítame brevemente describir al personaje central de este capítulo, que como bien dice allí en sus primeras palabras, es otro ángel fuerte. El vocablo fuerte, el término fuerte, nos hace pensar que este ángel no solamente tiene fortaleza física, sino también tiene poder. Poder para actuar, poder para ejecutar. Y va a mostrarnos un reflejo de lo que Él es como parte del reinado de nuestro Dios. Es interesante la descripción que se hace de este ángel. Es un ser deslumbrante. Es un reflejo de la gloria de Dios. Es una manifestación de lo que Dios es. No es que Dios está en este ángel. Es un manifiesto, es una representación acerca de él. Y noten que este ángel tiene unas cualidades, tiene unas características que están descritas allí. En primer lugar, dice que viene envuelto en una nube. Los seres angelicales que aparecen envueltos en nubes tienen una función. Todo ángel cumple una misión. Los ángeles son emisarios de Dios para cumplir tareas, para anunciar, para proteger, para dar algún mensaje. En este caso, el hecho de que este ángel va a cumplir una misión y que venga envuelto en una nube, ya nos está diciendo por enseñanzas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que viene a cumplir una misión de juicio, a poner orden, a manifestar los juicios disciplinarios que vienen de parte de Dios y que va a sufrir toda esa humanidad que ha decidido darle la espalda a Dios. Esa es una primera cualidad, envuelto en una nube. Viene para ejecutar. En segundo lugar, dice que tiene el arco iris sobre su cabeza. El arco iris nos trae a la memoria qué suceso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ese pacto? El pacto que Dios hizo en los tiempos de Noé. El pacto fue, ya no más voy a destruir a la tierra con un diluvio. Ese pacto es símbolo de fidelidad, símbolo de paz, símbolo de la promesa de Dios, de su gracia y de su misericordia. Pues bien, este ángel fuerte viene precisamente acompañado en su cabeza de este arco iris para decir que Dios es paz, que Dios es amor. Y miren ustedes cómo van acompañados. Si sumamos la misión del ángel, por un lado, envuelto en una nube, es decir, juicio. Pero por otro lado, acompañado del arco iris, es decir, misericordia, amor. En medio del tiempo de la gran tribulación todavía Dios sigue extendiendo su amor, sigue dando oportunidad para que todo aquel que crea, todo aquel que quiere confiar, todo aquel que quiere tener vida eterna, lo pueda hacer. Por eso ese mensaje que viene acompañado del arco iris muestra la gracia y la misericordia del Señor. Pero además dice que este ángel tenía un rostro que era como sol.
Y aquí está describiendo algo muy singular que es evidente reflejo de la gloria de Dios. Un ángel que manifiesta la gloria de Dios. Los ángeles que están alrededor de Dios muestran ese resplandor único que forma parte de nuestro Creador. ¿Ustedes se acuerdan la escena del nacimiento de Jesús cuando estaban allí unos pastores? Les hago recordar el relato. Dice así: hubieron pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Así es como se manifiestan los ángeles del Señor, con ese resplandor. Por eso que el hecho de que su rostro era como sol, es porque ilumina, porque brilla, porque resplandece, que forma parte de estar conformando parte de todo lo que tiene que ver con la gloria de nuestro Señor. Y el último detalle, la última característica que vemos de este ángel aquí en este versículo 1, es que sus pies son como columnas de fuego. Los pies, que son símbolo de fuerza y de poder. Colocar los pies. Hace un momento hemos cantado de firmes adelante, ¿no? De un ejército que va en victoria. Y este aspecto de poner el pie por encima de alguien habla de victoria, de alguien que venció, alguien que ganó. Es un anticipo a lo que precisamente ya nos profetizaba el libro de Zacarías cuando dice que Jesucristo va a firmar sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Jesús va a llegar el día en que va a poner pies sobre la tierra y va a decir: yo soy el Rey. Él es el Rey, Él es el Señor. Por eso que aquí vemos que este ángel, que tiene pies como columnas de fuego, está mostrándonos que Él ha vencido, que Él tiene dominio, que Él pisa la señal de victoria, de triunfo. Ahora, si tú vas sumando estas cualidades, estos rasgos, esto es inspirador para hermanos que están encarcelados por su fe, para hermanos que están siendo perseguidos por su cristianismo. El saber que tienen la esperanza de alguien que vencerá, que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, que es victorioso, que es resplandeciente, todo eso los anima, los entusiasma a seguir aferrados a su fe, a seguir adelante, pase lo que pase, sufran lo que sufran, porque están confiados realmente en el vencedor. Pues bien, este ángel tiene una autoridad y se dispone a realizar el plan de Dios. Es encargado de llevar adelante y de ejecutar el plan de Dios, parte del plan que tiene que ver con los tiempos finales en la gran tribulación. Por eso que a continuación, en el versículo 2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este es el otro detalle. Este ángel, que es el personaje central del capítulo 10, nos llama la atención que tenía un librito abierto. Este librito, en términos originales, es un rollo, un rollito, un rollo pequeño, un libro pequeño. ¿Cuál es el contenido de este libro? No lo sabemos. Y esto es importante entender que hay cosas que no vamos a saber. Hay gente que está entusiasmada, preocupada, desesperada por saber los enigmas, las cosas que no se revelan. Y no se preocupan por lo que ya está revelado, por las cosas que ya están claras, por las cosas que Dios ya nos ha dicho con toda precisión. Eso como que no le prestan mucha atención. Más les interesa ver qué dice ese librito. Y ahí se pasan la vida preocupados y desesperados por tratar de descubrir lo que ahí está. Lo importante es que hay un librito. ¿Qué dice ese librito? No sabemos. Es posible que tenga que ver con parte de las revelaciones que Juan va a dar más adelante. Es posible. Todo es especular, todo es suponer, pero no es llegar, diríamos, a conclusiones verdaderas. El saber su contenido no afecta en nada lo que Dios tiene planeado y todo lo que Dios tiene establecido en su plan de salvación. Siguiendo adelante, llegamos al versículo 4 y dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan,
Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Qué interesante. Es decir, Juan estaba a punto de plasmar, de escribir el contenido, lo que Dios estaba revelando allí, posiblemente en ese libro. Él escucha los 7 truenos, que son voces que dan un mensaje. Estaba a punto de escribir, pero escucha una voz celestial que le dice, no, tú no escribes nada. Ahí tranquilo. Aquí también entramos al otro terreno. ¿Pero qué era? La curiosidad, ¿no? ¿Qué quería escribir? ¿Qué era? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo sabemos? Y aquí, mis hermanos, nos encontramos con un principio fundamental. ¿Sabes cuál es? Dios nos ha revelado muchas cosas. Muchas cosas nos ha revelado Dios. Pero también hay secretos que no ha querido revelar al hombre en este tiempo. Y eso evidencia que Dios es soberano. Él decide. Por alguna razón, Él quiso escribirnos así con símbolos. Por alguna razón, Él decide que Juan no escriba lo que había escuchado en esa revelación a través de esos truenos. Por eso que avanzamos un poquito más adelante y vemos que el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Interesante. Este ángel hace algo que es muy común que nosotros podamos ver en el tiempo presente: hacer un juramento con la mano en alto. Pero el detalle interesante es la postura del ángel. Dice que tiene un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. ¿Sabes qué te indica esa figura? Que él tiene la autoridad sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Pie sobre tierra, pie sobre mar. Yo soy el dueño, yo soy el que manda, yo soy el que tiene la autoridad. Obviamente, autoridad delegada por Dios a este ángel, como diciéndole, tú estás encargado de cumplir una misión y te mando a que comuniques esta gran verdad. Pon tu pie en la tierra, pon tu pie en el mar, para que el mundo vea, para que sepa quién manda, quién tiene autoridad, quién tiene dominio sobre todo lo creado. Y hace un juramento, como decía, muy al estilo nuestro. Levantar la mano y decir y prometer decir la verdad. Este ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos. Reconoce que Dios vive, que Dios es eterno, que Dios es soberano. En su juramento está diciendo que Él es el creador del cielo y de las cosas que están en Él. Por lo tanto, Él es el dueño de todo el universo. Él es el creador. El apóstol Pablo decía, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en este juramento, Él está jurando por eso, porque Dios es el creador. Y el hecho de afirmar estas palabras, ¿saben lo que está haciendo? Garantizando que Dios va a cumplir su palabra, que Dios va a cumplir su promesa, que va a llegar un punto en que toda esta maldad se terminará y Él va a establecer su reino. Cristo viene otra vez. Eso no quepa la menor duda. Él está garantizando y el ángel lo está jurando. Está jurando como que Dios es creador, que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Apocalipsis nos está revelando este plan maravilloso. El mundo en el que vivimos no es producto del azar. El mundo en el que vivimos no es fruto de una explosión cósmica. No, todo esto ha sido creado por la sabiduría de Dios. Todo esto es producto de la mano creadora de Dios, de aquel que vive por los siglos de los siglos. Y ese es el juramento que hace este ángel. Pero noten, hay una frasecita al final. La frase es, después del juramento, dice que el tiempo ya no sería más. Lo que está diciendo, ya no va a haber más dilación, ya no se va a extender más, ya no hay por qué dilatar más. Es momento de ponerle fin a todo esto. Nosotros somos conscientes
y el mundo debe saberlo, que por todas las generaciones, desde que el hombre fue creado hasta el presente, se sigue anunciando las buenas noticias. Antes que Cristo viniera, la gente era salva por la fe en el futuro del Mesías que iba a venir. Nosotros que vivimos ahora siglo XXI somos salvos por la fe en Cristo que ya vino, por un hecho que ha ocurrido en el pasado. Pero todo está centrado en la persona de Jesucristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer, la única condición que el Señor ha puesto para ser salvos, es fe en Cristo, fe en la obra salvadora. Y eso se viene anunciando y se seguirá anunciando hasta que Cristo venga o hasta que la iglesia fuera llevada. Y va a llegar un punto en que esto se va a acabar. Ya no hay más tiempo para seguir hablando de esto. Ya no va a haber más tiempo para seguir recordándole a la gente que se tiene que arrepentir. Se va a acabar la oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo decía que el camino que lleva a la vida es angosto? ¿Y que son pocos? ¿Y que el camino que lleva a la perdición tiene una puerta ancha y que son muchos? Esto nos debe hacer pensar, querido hermano, que no te dejes conmover ni impactar por los millones y millones que puedan seguir creencias o doctrinas totalmente erradas. A veces nos conmueve decir, pero son multitudes. ¿Y eso qué quiere decir? Que porque son multitudes nosotros tenemos que aceptar lo que la multitud cree. No, todo lo contrario. El Señor hace una gran comparación. Al final van a ser pocos. Comparado con los millones de personas que han existido en la raza humana, son pocos los que han decidido escoger el camino de la vida. Y son muchos los que entran por la puerta ancha, porque es fácil perderse, es fácil entrar por la puerta ancha. Tú puedes entrar con los brazos abiertos, torcido, tumbado, como quieras. Hacer lo que te da la reverenda gana lo puedes hacer, porque la puerta es ancha. Y cualquiera puede entrar por allí, pero la puerta estrecha es complicada. Pero la única manera de poder entrar por esa puerta es arrepintiéndote de tus pecados y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa es la fe que nosotros tenemos. Pero dice aquí el texto que va a llegar el día en que ya no va a haber tiempo para más. Ya no va a haber la oportunidad de seguir instando a la gente a que se arrepienten de sus pecados. Por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Sigue Apocalipsis y vamos a llegar al capítulo 10, donde estamos, pero vamos a leer de los versículos 8 al 11. Aquí los invito a buscar en sus Biblias y vamos a leerlo juntos. Vamos a leer esta sección, Apocalipsis 10, versos del 8 al 11. Ya al final del capítulo dice así: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Impresionante cómo termina el capítulo 10. Y aquí hay una escena muy especial. A Juan se le pide que se coma el rollo. ¿Qué les parece? Cómete el rollo. Ese librito, ese rollo, te lo tienes que comer. Ahora, la idea de comer y de beber es algo muy peculiar en la Biblia. ¿Saben lo que está queriendo decir? Apodérate. Que esas verdades te incorporen, las asimiles, las hagas tuyas. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? Y Él decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que está queriendo decir que para vivir, para crecer, para alimentarte, necesitas comer palabra de Dios. En otras palabras, leerla, meditarla, estudiarla, analizarla, porque eso es lo que te va a dar crecimiento, eso es lo que te va a dar fe. ¿Tú quieres ser fuerte en la fe?
Tú quieres crecer espiritualmente, el único medio, la única forma es leyendo la Biblia, meditándola en ella. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso que a Juan se le dice, cómete el rollo. En otras palabras, que esa verdad se incorpore en ti, para que una vez que se incorpore en ti, tú la puedas profetizar, tú la puedas anunciar, tú la puedas decir. Pero si no se incorpora ninguna verdad, no tienes nada que decir. Palabras parecidas las dijo el apóstol Pedro. En su primera epístola decía, desear como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Algo parecido. Hay que desear la palabra como el niño que toma su leche. De la misma manera uno tiene que tomar y alimentarse de la palabra para que por ella podamos crecer, para que por ella podamos seguir aprendiendo de las cosas del Señor. Entonces, aquí al apóstol se le está encargando, se le está dando la responsabilidad de asimilar el rollo, de comerse el rollo. En otras palabras, de que ese mensaje se incorpore, se haga parte de él, se encarnice, para que una vez que se haga suyo, lo pueda transmitir. Algo parecido se le pidió al profeta Ezequiel. Leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 3, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Cómetelo para que hables a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la idea? No es que literalmente se va a tragar el libro. La idea es básicamente asimile esa verdad, incorpórala en ti, cómetela, ¿no? Absórbela para que luego tú la puedas transmitir. Ahora, acto seguido, una vez que te comas el rollo, Juan, vas a sufrir dos cosas. Van a haber, mejor dicho, dos efectos. ¿Qué va a pasar? Primero, te va a producir un sabor amargo. ¿Y por qué? ¿Por qué va a ser amargo? Porque el mensaje que tienes que transmitir es un mensaje duro, es un mensaje de juicio, es un mensaje de decirle a judíos y a no judíos que por causa de su rebeldía, por causa de su rechazo, les espera la condena y la muerte eterna. Es un mensaje duro de poder transmitir. Y indudablemente para Juan ese era penoso. Amargura, era pena, era dolor, era quebranto. El tener que transmitir que por la desobediencia y por el pecado les esperaba la muerte y la condenación eterna. Pero también el otro efecto es dulce. Dulce como la miel. ¿Por qué? Porque el mensaje de ese libro o el mensaje que el Señor tenía hablaba de que al final de todo Cristo era el vencedor. Él iba a ser establecido como Rey de reyes y Señor de señores. Un adelanto de lo que vamos a ver más adelante para que vean ustedes por qué ese mensaje era dulce como la miel. Porque Juan pudo decir, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y mire cómo termina. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Por eso que era dulce. Saber que al final la victoria no era del mal, que parecía, porque como vamos, da la impresión que el mal va a ganar. Da la impresión que la perversión triunfa porque son muchos, millones, y eso a veces nos impacta y nos hace sentir chiquitos.
porque la mayoría, las multitudes siguen el pecado y siguen la perversión, nosotros nos quedamos como temblando y diciendo, no, de repente ellos tienen la razón, me paso por ese bando. Pero no, aquí vemos que al final de todo, esas multitudes que han decidido darle la espalda a Dios recibirán su condena. Pero lo hermoso y lo precioso es saber que Cristo venció, que Cristo es el vencedor, que Él cumplió su promesa, que si tú creíste, si tú confiaste en Él, tú tienes salvación, tú tienes esperanza, tú puedes vivir confiado plenamente en el Señor. Y eso realmente debe haber sido una gran bendición para los hermanos en los tiempos de Juan, como para todos los hermanos en los tiempos presentes, de saber que el Señor es el vencedor, que su promesa se va a cumplir. Quiero ir terminando y vamos a remarcar el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, ¿qué es lo que tienes que hacer? Profetizar otra vez. Si lo podemos poner en otras palabras, es necesario que vuelvas a testificar. Es necesario que vuelvas a evangelizar. Es necesario que vuelvas a hablar. Miren hasta dónde se extiende la misericordia de Dios. Todavía no ha llegado al fin. Pero el Señor quiere que lo vuelvas a hacer. Vuelve a anunciar los planes de Dios otra vez. A Juan se le pide, profetiza otra vez. Por eso, queridos hermanos, si nosotros podemos sacar lección al presente, si tú nunca has testificado de Cristo, hazlo. Testifica. Y si ya lo has hecho, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Profetiza otra vez. Repítelo otra vez. Tú me dirás, pero se ríen de mí, ya me han escuchado, no me hacen caso. Vuélvelo a hacer. Hazlo otra vez. Otra vez. No nos cansemos. Yo creo que urge que profeticemos otra vez. Urge que testifiquemos otra vez. De esa manera vamos a lograr que ese dolor, que esa pena, de saber que hay multitudes que todavía han decidido darle la espalda a Dios, todavía tengan la esperanza de venir a Cristo. Es interesante que la reacción o el efecto que causa la palabra, según Juan aquí, que le iba a causar al haberse comido el rollo, de amargura y de un sabor dulce, es el mismo efecto que nos debe de causar a nosotros en el día de hoy cada vez que leemos y meditamos la palabra. Cuando tú lees la Biblia, muchas veces te va a causar un efecto de amargura. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver tu pecado. Te vas a confrontar. Te vas a dar cuenta que estás mal. Te vas a dar cuenta que hay cosas que te tienes que arrepentir. Ese es el sabor amargo, por decir, que provoca leer la Biblia. Pero también tiene un sabor dulce. Promesas, bendición, paz, gozo, esperanza. Saber que Cristo viene otra vez. El saber que mis pecados pueden ser perdonados, que nos alienta, nos anima, nos conforta. Pues esos son los efectos que genera la palabra de Dios. Por un lado amargura y por otro lado dulzura. Pero la conclusión de todo esto, querido hermano, es lo que se le pide a Juan. Profetiza otra vez. Habla otra vez. Miren ustedes, y con esto vamos terminando, lo primero que podemos decir en cuanto a lo que hemos visto en este capítulo 10, que la misericordia de Dios sigue mostrándose. Dios es grande en misericordia. Hasta el final, Él sigue ofreciendo salvación. En los tiempos de la gran tribulación, la gente todavía tendrá la oportunidad. Lamentablemente el corazón muchas veces es duro, es reacio, es rebelde. Si se va a seguir predicando en los tiempos de la gran tribulación, con más razón en el tiempo presente nosotros tenemos que seguir mostrando que Dios es un Dios grande en misericordia. En segundo lugar, lo segundo que podemos nosotros saber, a pesar de que Dios es misericordioso, llegará el momento en que ya no habrá más dilación, ya no va a haber más demora. Que esa facilidad que tenemos hoy en día, si tú crees eres salvo, va a llegar un punto en que se va a acabar ese mensaje, que ya no va a haber más oportunidad. Hoy es el día
de conocer y de aceptar a Jesucristo. Y por último, es necesario que hoy volvamos a anunciar una vez más el amor de Dios, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida nueva. En otras palabras, mi hermano, hazlo otra vez. ¿Has testificado de Cristo a alguien? Si ya lo has hecho, hazlo otra vez. A la misma persona, hazlo otra vez. A otro nuevo, hazlo otra vez. Como hemos cantado al comienzo, hazlo firme y adelante, sabiendo que con la confianza y la firmeza que el Señor está con nosotros, Él es el que hará su obra. Pero no nos cansemos de profetizar otra vez, de testificar otra vez, de compartir las buenas nuevas otra vez. Ese fue el llamado que se le pidió a Juan luego de asimilar, de comerse el rollo. Si tú te comes el rollo, es decir, si tú asimilas la palabra de Dios, si tú eres bendecido por la palabra de Dios, en donde ves el destino final que le esperará a aquellos que deciden darle la espalda a Dios y donde ves la esperanza gloriosa que tiene el pueblo de Dios, eso nos debe llevar a profetizar otra vez. Nos debe llevar a hablar otra vez, a testificar otra vez, a decirle a la gente, mira, arrepiéntete porque el destino es la condena. Acepta a Cristo porque el destino será salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nos podamos llenar de su gracia y de su misericordia. ¿Para qué? Para hablar otra vez, para testificar otra vez. Oremos, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Señor, vemos con claridad todo aquello que tú tienes planeado realizar en el tiempo futuro. Vemos, Señor, que va a llegar un día en que ya no va a haber más tiempo de seguir invitando a que acepten a Cristo. Por eso rogamos, Señor, que en este lugar todos aquellos que estamos aquí podamos estar firmes en nuestra convicción de que tú eres nuestro Salvador, de que tú, Señor, has llenado nuestros corazones de paz y sobre todo de la convicción de que somos tus hijos. Y te rogamos, Señor, que nos capacites con la gracia y el poder de tu Espíritu para anunciar otra vez a todo aquel que no conoce a Cristo, anunciarle otra vez que tú eres la esperanza y que tú eres la salvación. Rogamos, Señor, tu bendición en los méritos de Cristo Jesús. Amén.